Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Salud y Vida. Hoy, en honor al Día Mundial del Alzheimer, queremos dedicar este espacio a reflexionar, informar y sensibilizar sobre una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. Acompáñanos en este viaje de conciencia y empatía. Para poder empezar debemos saber qué es el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Es la forma más común de demencia y aunque suele aparecer en personas mayores, no es una parte normal del envejecimiento. Dentro de las estadísticas, la Organización Mundial de la Salud menciona que más de 55 millones de personas viven con demencia en el mundo y entre el 60 y 70% de los casos son Alzheimer. El 21 de septiembre fue nombrado el Día Mundial del Alzheimer, ya que se estableció por la organización Alzheimer Disease International en 1994 para crear conciencia, reducir el estigma, fomentar el apoyo de quienes viven con esta enfermedad y el apoyo a sus cuidadores. ¿Cómo están, queridos amigos? Seguimos con nuestro programa sobre el Alzheimer. Tengo el gusto de presentarles a ustedes a un amigo de la casa, el doctor Sebastián Villate, quien es neurólogo del Hospital del Seguro, y el día de hoy nos va a ayudar a entender un poco mejor este tema que es tan importante y que en los últimos años y meses hemos visto que han aumentado más los casos y las cifras están siendo preocupantes. Tenemos que hacer algo para tratar de prevenir esta enfermedad y en las personas que lo padezcan controlarlo de la mejor manera. Doctor Sebastián, como siempre, muchas gracias. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, la verdad que sí, el tema de la enfermedad del Alzheimer es algo que con el tiempo vamos viendo cada vez más. Y bueno, no es casualidad esto, sino que también la población cada vez va creciendo más, la esperanza de vida es mayor, los adultos llegan a una mayor edad con el paso de los años y se calcula que para dentro de 10 años los países subdesarrollados van a tener mucha más esperanza de vida, o sea que tenemos que empezar a prepararnos como médicos para atender una población mucho más longeva. Envejecida, Entonces, estas cosas, una de las principales enfermedades de la edad es la enfermedad de Alzheimer. Entonces, bueno, es algo a lo que tenemos que empezar a acostumbrarnos a identificar en forma temprana. Ya, esto es muy importante. Entonces, para empezar y entenderlo mejor, vamos a definir qué es Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia. Creo que tendríamos que empezar por ahí. Las demencias son un tipo de enfermedad neurológica que afecta las funciones cerebrales superiores. ¿Qué quiero decir con esto? La memoria, el aprendizaje, el lenguaje, la personalidad, la atención, son todas capacidades que tiene el cerebro que nos permiten convivir con otras personas, nos permiten desarrollarnos, nos permiten interactuar y demás. Esto es algo esencial para un ser social como el hombre, ¿sí? A la medida que vamos perdiendo estas funciones, empezamos a tener limitaciones. Si se pierden en forma severa estas funciones, nos empezamos a limitar cada vez más y ahí es donde empieza la definición de demencia, que es cuando perdemos nuestra autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Yo ya no puedo salir solo a comprar, yo ya no puedo salir solo a pagar, no puedo manejar mis finanzas y ahí es donde uno empieza a decir, posiblemente este paciente tenga una demencia. Dentro de las demencias hay distintos tipos. Uno de los tipos es la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que se dice que es una proteinopatía porque se debe a una proteína que a nivel cerebral se tendría que eliminar y no se puede eliminar, y como no se puede eliminar se acumula y entonces se acumula por dentro y por fuera de las células y hace que, es como decir si acumuláramos nuestra basura entre las casas, no nos permitiría poder salir, movernos y demás. Es el ejemplo más gráfico y más fácil. No permite comunicarse entre las neuronas y no permite que dentro de la neurona se trabaje como se debe trabajar porque está lleno de proteínas. Entonces, la enfermedad de Alzheimer como tal es un tipo de demencia que tiene una característica típica que, bueno, eso es un rasgo importante. Hay variantes típicas y variantes atípicas. Hablemos de la variante típica, que es la más frecuente, que es cuando empieza el problema con la memoria. Es decir, el típico paciente que pregunta varias veces lo mismo. Ese debería ser un punto importantísimo y una señal de alarma para nuestros pacientes, adultos mayores y jóvenes, como digo siempre. Si reitera o cuenta varias veces lo mismo o pregunta varias veces lo mismo, ojo con eso porque eso puede ser algo importante. Y algo importante también es el hecho de esto de
busco la llave, no la encuentro, busco el celular, no lo encuentro. No encuentro, ¿por qué? Porque no sé dónde lo guardé. Ya. Y ahí es una división muy grande que hacemos desde el punto de vista de la neuropsicología, Ujú. si es un problema de memorización o si es un problema de atención. Ya. Si yo no presto atención, Ujú. no sé dónde guardo las cosas. Si yo estoy haciendo algo, pero estoy con la cabeza en otro lado, No me doy es, cuenta. puedo guardar, puedo hacer un montón de cosas, Así pero es. no estoy acá, estoy en otro lado, Ujú. ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Ya. Entonces, siempre que el problema se relacione con la pérdida de la memoria, es lo primero que nos tiene que hacer pensar que podría llegar a ser una enfermedad de Alzheimer a futuro, pero el primer diagnóstico diferencial que tenemos que hacer es si no hay un déficit de atención o algún otro problema. La angustia, la ansiedad nos Ujú. puede dar más problemas atencionales que repercuten inconscientemente en el Claro. tema de la memoria. Ya, ya, ya. Pero eso es más lo que llama o que lleva al paciente a la consulta. Ya, entonces entender que es un tipo de demencia, es decir, nuestros pacientes no están funcionando de la manera adecuada, Mm. necesitan apoyo y demás. Y en los últimos años se ha venido estudiando bastante. Se identifican varias causas. ¿Cuáles serían las principales? Hay un montón de Ujú. teorías y ninguna Han es llegado. concluyente por decir. Ujú. Hay algunas teorías que se sabe perfectamente que son las genéticas, Ujú. que sabemos que determinados alelos que uno puede sacar por sangre o material genético, Ujú. que si yo lo tengo, sé que voy a tener Alzheimer, Ya. que es lo que se llama el presintomático, es decir, tenga o no tenga síntomas. Si yo tengo esa mutación, yo Yo sé que ya sé. voy a tener esta Ya. enfermedad de Alzheimer. Ujú. Y después hay variantes mixtas que se dicen que puede ser que haya un componente genético, pero hay mucho también con el tema de lo que es el estrés oxidativo. Ujú. El estrés oxidativo, por decirlo así, es con el envejecimiento se va generando cada vez más radicales libres Ujú. por nuestra cadena respiratoria y demás, que es muy difícil de Ujú. explicar, pero el envejecimiento genera estrés oxidativo. Si nosotros, por ejemplo, con nuestra dieta generamos más estrés oxidativo, Ujú. ahí todo eso se acumula, atraviesa la barrera hematoencefálica y eso llega a nuestro cerebro y lo Ujú. daña en cierta forma. Entonces, si yo tengo una predisposición y no le ayudo a mi cerebro, por decirlo así, con una buena alimentación y genero más radicales libres, Ujú. tengo un problema. Otra cosa importante que ayuda muchísimo es lo que se llama la reserva cognitiva. La Ujú. reserva cognitiva es la capacidad que tiene el cerebro de flexibilizarse, de almacenar cosas nuevas, Ujú. de aprender. Entonces, mientras más hagamos trabajar a nuestro cerebro, Más más reserva competencia. cognitiva tenemos, más sinapsis tenemos, más Ujú. neuronas tenemos, y eso nos ayuda muchísimo a combatir o en cierta forma, evitar que cuando empiece a disminuir el volumen cerebral Ujú. se note tanto. ¿Por qué? Porque Ya. yo lo hipertrofié, lo Así agrandé a es. ese cerebro. Lo ejercité. Entonces, Ujú. son cosas que yo siempre le pregunto a mis pacientes cuando vienen por el problema de memoria. Si tocan algún instrumento musical, por Ujú. ejemplo, si hablan algún otro idioma, Ya. Ujú. si son de leer, si tienen el hábito de la lectura, no leer un ratito o en el Facebook, no, lectura de libros, Ujú. concentrarse, meterse en el libro y saber de qué se trata, poder contarlo, porque hay gente que lee por obligación y Y eso no, mucho claro, no no ayuda. sirve. Ujú. Entonces, son cosas que yo siempre pregunto, por ejemplo, el tema de si ven bien o escuchan bien, eso es importantísimo, Ujú. porque si yo no tengo una buena llegada de información a mi cerebro, Como de no lo ejercitarse. estimulo. Así es. Entonces, Ujú. siempre son cosas que tenemos que tener en cuenta. Si yo tengo hipoacusia o si yo tengo, por decirlo, algún problema visual, Ujú. eso ya es un factor de riesgo para Para la cualquier demencia. demencia. Ya, esto es Así importante. que, Ujú. importantísimo. Ujú. Y no, no, pero yo sigo escuchando. No, No, porque lo en cierta mismo. medida hay cosas que se nos escapan. Exacto. Y eso es algo de lo que primero tenemos que trabajar. Ya. Otra cosa importantísima Ujú. del día a día es el hecho de usar los psicofármacos como el clonazepam, que bueno, no voy a decir nombres comerciales Ujú. y demás, pero son las pastillitas para dormir que Ajá. muchos utilizan y Ujú. abusan un montón. Entonces, eso es uno de los principales factores de riesgo para que se produzca atrofia
del cerebro, de ciertas partes, Ujú. y eso predispone muchísimo Más al a la tema de demencia. las demencias. Entonces es interesante las cosas que vamos recordando en relación a este tema. Entonces hay muchas cosas que debemos tomarlo en cuenta. No es solo el hecho de que nos estemos olvidando, sino qué está pasando, el por qué me estoy olvidando. Como bien dice el doc, tal vez ya no estoy escuchando bien, no estoy viendo bien, tengo problemas de atención, el tema del estrés como tal, que ahora está siendo casi la causa de muchas de las cosas que nos Ujú, están pasando y esto es importante. Entonces, nuestros pacientes empiezan a tener problemas en su función ejecutiva. ujú. ¿Qué recomendación le daríamos a los familiares o a los pacientes como tal si están viendo nuestro programa para alertarse y buscar ayuda profesional? Bien, lo que yo siempre digo es buscar siempre la ayuda adecuada. La Ujú, ayuda inadecuada resta más de lo que suma. ¿Sí? Yo siempre digo que los profesionales, la puerta de entrada al sistema de salud siempre es el médico familiar, ujú, porque él clasifica al paciente, sabe a quién tiene que mandarlo, y este tipo de paciente lo tenemos que abordar con el neuropsicólogo y el neurólogo. Esto no ujú, es para el neurocirujano, ujú, o en todo caso también quien podría verlo es el psiquiatra, pero son las especialidades que tendrían que qué verlo. bien, Ya de más está decir que hay otras especialidades que lo ven, pero no es el caso claro. porque zapateros a sus zapatos, Es así, como quien es dice, ¿no? así. Ujú, Entonces, lo primero que yo siempre digo es buscar la atención adecuada. ujú, Lo segundo, no dejemos estar este problema. ujú. Pensemos que esta proteinopatía, que es la enfermedad de Alzheimer, empieza casi 40 años antes de que, bueno, Ujú, unos 20, pongámosle, ya, ujú. 20 años antes de que empiezan los Manifiesta, síntomas. ya. Entonces, nosotros, los que estamos en los 40, tendríamos que empezar a preocuparnos ya de si nos olvidamos, no nos olvidamos y demás. Pero si no tenemos ningún síntoma cognitivo, empecemos a disminuir los radicales libres. ¿Cómo? Comiendo bien, Ujú, haciendo ejercicio, ujú. durmiendo bien. Yo siempre digo que los pacientes siempre vienen preocupados y me dicen, doctor, ¿no me recomienda algo para cómo tiene que ser mi nutrición y demás? Y yo siempre los mando a la nutricionista Ujú. y nadie en ese caso. Tenemos una nutricionista con la que Ujú, trabajamos esto del envejecimiento ujú, saludable porque sabemos que hay dietas específicas. Por ejemplo, en Okinawa es una población sumamente longeva que ujú, ha vivido muchísimo gracias a una dieta particular que ellos hacen, a raíz de mucho contenido, por ejemplo, de las algas, mucho contenido ujú. de estos tubérculos, el camote Ya. y demás, y Ujú, que tienen muchísimos antioxidantes. ujú, Entonces, se ha estudiado bastante estas cosas y siempre yo digo, desde los 40 en adelante ya tendríamos que empezar a poner muchas más cosas como por ejemplo todo lo que son las frutillas, arándanos, ujú, el kiwi, todo lo que tenga mucha vitamina ujú, C y por supuesto ir sacando las carnes rojas lo más que se pueda ujú. y ir incorporando cosas que nos hacen bien y eso, que mejor que el nutricionista, como digo, Claro, el es así. idóneo. Ujú. Entonces, si uno dice, quiero hacer algo desde etapas tempranas, vayamos al nutricionista para un plan nutricional, para un envejecimiento saludable. Entonces, esto es importante. Entendemos que este es un tratamiento multidisciplinario, es decir, Ujú, que obviamente encabezado por neurología, neuropsicología o psiquiatría, como bien decía el doc, pero apoyado por el resto de especialistas en base a lo que se necesite. Tal vez deportólogo, siendo como que un poquito ujú. más extremos, pero tal vez fisioterapia también nos podría ayudar en ese sentido para un plan de ejercicios que es tan importante. Es verdad lo de la edad antes, pero yo creo que debemos enseñar también a nuestros niños desde ya a comer bien, porque si no, Exacto. vamos a tener a futuro nuestros niños y nuestros adolescentes con este tipo de problemas. Tal vez nosotros nos vayamos salvando, pero ¿qué va a pasar con ellos si mantenemos los estilos de vida que en la actualidad tenemos? Estamos muy industrializados, casi todo tiene empaque y todo tiene etiquetas, pero aún así, a pesar de la etiqueta, seguimos comprando embutidos y demás, y ese Ujú. es un problema. Entonces, desde ahí tenemos que ir con nuestro jalón de orejas. Doc, he escuchado también que en la actualidad, por ejemplo, recomiendan la creatina como un tal Sí, vez protector. ¿Qué sabe usted de eso? bueno, la verdad que es bastante poca la bibliografía que la fundamenta. Ya. De los ensayos que yo he leído, se ha clasificado un poco para decir, bueno, qué pacientes son los idóneos para Ujú, esto. Y lo que se vio es que no sirve para las etapas avanzadas, sirve ya. para las etapas no Tempranas. tempranas, Ujú, es decir, pacientes con deterioro cognitivo menores de 60 años. ya. La suplementación sería más o menos de 5 gramos al Ujú, día por un mes. Se sabe que por más que uno le dé,
es un suplemento que se satura, por decirlo de alguna forma, Ya, que no tiene sentido tomarlo más de ese tiempo porque son reservas como que se pierden ya, y uno lo que hace es suplementarlas, gana reservas y vuelve a funcionar. La creatinfosfoquinasa Ujú, es una forma de almacenamiento de energía. Entonces, ujú, lo que nosotros le damos la creatina, que es el sustrato para que se le peguen fosfatos, ujú. y esos fosfatos después se rompen y liberan energía. Ya, Entonces, yo como que le doy el transportador que ya. necesita, Ujú. pero si el transportador estaba en el nivel óptimo, es como las vitaminas. No sirve de nada suplementar algo que tengo bien. Y ese es un punto importantísimo, que todo el mundo me dice, doctor, no tomo vitamina B. La vitamina Ujú. B en exceso es tóxica Claro, es así. y nos Ujú, puede dañar. O sea que la ujú. creatina, como les digo a todos, traten de ser administrada por un médico Eso es que sepa la importante. dosis y yo Ujú. lo que les recomiendo siempre se los doy a los pacientes jóvenes y por un tiempo determinado de un Y no mes más. y una dosis de 5. 5 y nada más. Ya, esto es importante porque muchas veces como tenemos tanto acceso a información que no siempre es verificada, a veces no, es que yo escuché esto y empezamos a comprar y a veces gastamos de forma innecesaria en cosas que no son necesarias, como Exacto. acabamos de decir. Entonces, tener mucho en cuenta siempre ser guiados por un profesional, es por eso que les traemos la información de primera mano y de calidad para que ustedes tomen las mejores decisiones. Y finalmente, en relación a lo que hemos conversado, sus últimas recomendaciones a nuestros pacientes, a nuestros seguidores, a nuestros amigos para Ok, enfrentar esto. Ya tengo el paciente con esta enfermedad en casa, ¿qué hacemos? bien. Lo Ujú, primero que yo digo siempre es lo de vuelta, volvemos a lo que es un trabajo en equipo. ujú, Eh, Hay veces que la demencia, la mayoría de las veces es por enfermedad de Alzheimer, pero hay veces que es por otras enfermedades, por ujú. ejemplo el Parkinson. Ya. Entonces, la demencia y la enfermedad de Parkinson es muy frecuente también Ujú, y eso siempre tenemos que saber bien qué tipo de demencia tiene nuestro paciente, ujú. porque hay algo muy importante que es el hecho de transmitirle la información al cuidador. El cuidador tiene que saber cómo va a ser esta evolución. Es así. Ujú, Entonces, todos necesitamos un diagnóstico concreto. El diagnóstico concreto lo hacemos con el neuropsicólogo, haciendo una ujú, evaluación cognitiva, que son test que hacemos. ujú, Ya más o menos sabemos por lo menos si es enfermedad de Alzheimer o no, que ujú, eso nos habla de cuánto tiempo va a durar así, ujú. cuánto tiempo, cómo va a ser su evolución, en qué me tengo que anticipar y demás. Entonces, siempre un diagnóstico concreto, aunque uno diga, sí, doctor, pero no lo va a curar. No lo va a curar, pero la medicina no se trata solamente de curar, Es sino de así. acompañar muchas Ujú. veces. Y muchas veces la enfermedad de Alzheimer es más acompañar al familiar que al Que el paciente. paciente como tal. Ujú, Cuando yo recibo a algún paciente, lo que siempre digo es primero explicar estas cosas. ujú, A mí lo que me gusta mucho es el hecho, está muy de moda el tema de los probióticos también. ujú, Entonces, el trabajo allí con el gastroenterólogo, por ujú, ejemplo, siempre tratamos de ver, bueno, el sobrecrecimiento bacteriano podría ser un problema muy grave en el ujú. paciente con Parkinson, pero el paciente con enfermedad de Alzheimer o sin enfermedad de Alzheimer, pero mayor de 65 años, su microbiota cambia. Ujú. Entonces, muchas veces los probióticos ayudan bastante y se cree que podría llegar hasta ser un preventivo para el deterioro cognitivo. Ya. Ujú. Entonces, tendríamos que ver el tema de la suplementación, las colonoscopías, Ya. las endoscopías, Mm, de sacar el Helicobacter pylori, por decirlo de alguna ujú. forma. Son cosas preventivas que nos vienen súper bien para evitar otros problemas como el cáncer de colon, el Ujú. cáncer De gástrico. estómago. Ujú. Y yo siempre trato de ver si ponemos algún probiótico con la finalidad de favorecer todo lo que el bioma de las Ujú. microbacterias generan. Favorece muchísimo. He tenido pacientes que solamente cambiándole eso han mejorado un montón. Ajá. Pero mi recomendación como cierre Ujú. es que tenemos que llegar a un diagnóstico lo antes posible. Temprano. ¿Esto Ujú. es Alzheimer o no No es es así. Alzheimer? Y como punto final, el hecho de que me pasa mucho es los familiares de un paciente con enfermedad de Ujú. Alzheimer que me dicen, doctor, yo voy a tener enfermedad de Alzheimer. Mm, Bueno, eso es una pregunta bioéticamente difícil porque claro. hasta el momento no hay una cura para la enfermedad de Alzheimer. Ujú. Entonces, si yo pudiese saber si ahora voy a tener la enfermedad de Alzheimer y no tengo ninguna medicación para tratarla, convivir con eso hasta que llegue, Va a voy a ser estar angustiante. esperándolo todo el Sí. tiempo. Ujú. ¿Hasta qué punto sirve? Entonces, lo que yo siempre les digo es, bueno, supongamos que tengas la enfermedad. Lo que te diría es esto, Ujú. hagas ejercicio, que comas Exacto. bien y demás. Cuídense. Ujú. Entonces, tenemos que Ujú. cuidarnos desde etapas tempranas, desde los 40 en adelante. Ya, esto es importante. Siempre parte del amor propio que debemos tener y que tenemos que alimentar y alimentar a nuestros niños de eso y que nace desde el cuidado. Le agradecemos mucho, doctor Sebas, por su Bueno, tiempo y gracias a por todos. sus consejos. Gracias y sigamos.
Luego de hablar con nuestro experto, necesitamos saber cómo podemos ayudar. Todos debemos ser parte de este cambio. Tenemos que compartir la información confiable. Es importante acudir a organizaciones, a centros de salud, a instituciones en donde brinden atención especializada, ya que esta no es una enfermedad fácil de llevar. Como nos dijo nuestro experto, necesitamos un tratamiento multidisciplinario, es decir, que varias especialidades se unan para dar el mejor apoyo, tanto al paciente como al familiar, que es quien más va a padecer, ya que muchas veces el paciente no está enterado de la enfermedad que padece. Necesita que sea atendido en sus necesidades básicas. Sin embargo, si el familiar está solo y no sabe cómo actuar en situaciones de alarma, en crisis y demás, va a ser más complicado y más difícil de llevar. Entender que debemos ser empáticos con este tipo de enfermedades, y en lo que son familias, tenemos que unirnos, porque no podemos encargarle esta responsabilidad tan grande a una sola persona. Ahí es cuando el amor de la familia debe verse, y que más allá de cualquier cosa esté la responsabilidad y el compromiso que yo tengo con mi familiar para tratar de ayudar a amigos, vecinos, instituciones, para que de esta forma sea más fácil de llevar. Después de toda esta información que hemos compartido, es importante mantenernos unidos con información verificada, con información real y de calidad, para tomar las mejores decisiones. Siempre, cualquier problema en conjunto, en equipo, se va a enfrentar de la mejor manera, y más aún en este tipo de enfermedades. Recordemos que lo más importante es prevenir. Puedo tener la condición o la genética que puede hacer que yo tenga al final esta enfermedad, pero si yo desde ahora evito las cosas que van a empeorar o que van a llegar a hacer que la enfermedad se me dé como tal, tengo que hacerlo ya. Es decir, tengo que hacer actividad física de calidad, con responsabilidad, también teniendo mucho en cuenta que a veces por hacer el ejercicio no tomamos el calentamiento adecuado, el estiramiento, el ejercicio que es adecuado para mí. Por eso siempre es bueno que sea supervisado o que sea recomendado por un experto. De igual manera, la alimentación es fundamental. Recordemos que somos lo que comemos, y muchas veces estamos comiendo mucho basura. Entonces, de nosotros va a depender no solo prevenir Alzheimer o mejorar las condiciones en los pacientes como tal, sino también otras enfermedades que cada vez nos están asediando más y que está siendo una amenaza real para nosotros, para nuestros hijos, para nuestro futuro y nuestro país. También recordar que este tipo de enfermedades tienen un gasto enorme en salud, y que si no tenemos los especialistas adecuados, nosotros vamos a tener más gastos y más complicaciones. Entonces, lo más importante ahora es ser responsables con nosotros mismos, con nuestros familiares. Y si estamos notando que mi familiar en la casa me está repitiendo mucho las cosas, ya no sabe dónde dejó las cosas, estamos con ciertas crisis de que salió y luego no pudo regresar a la casa, ya no pudo volver en el carro, mil cosas así, busquemos ayuda profesional lo más pronto posible. No nos quedemos en un quemiportismo de que tal vez ya va a pasar o que son cuestiones de la edad. Recordemos, el ser anciano o adulto mayor no es igual a tener Alzheimer. Eso es muy importante. Muchas gracias por acompañarnos en este programa, y esperamos que esta información les sea de utilidad. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.